Entonces, sí hay una campaña muy poderosa, una campaña además, John, millonaria. No estamos hablando, exagerando ni haciendo hipérboles de ninguna naturaleza. Solamente el presidente de la República en una semana se gastó $120,000 según la página de transparencia de Facebook o de Meta. Si es que ganara la pregunta D sobre la constituyente, obviamente, las tres restantes entran de cajón en la constituyente y podrían, por ejemplo, cambiar incluso esas tres preguntas. Podrían decir que no son solamente bases militares, sino que podrían establecerse destacamentos de la DEA, de la CIA en el Ecuador, por ejemplo. Podrían hacer cualquier cosa. Incluso en esta misma lógica de darle un cheque en blanco, implicaría que, por ejemplo, una constituyente de plenos poderes implique que no puedan participar en elecciones ni la Revolución Ciudadana, ni Pachacuti, ni cualquier otra organización, y que sean solamente ellos con un partido comprado, con un partido inventado por ahí, los que puedan participar en las próximas elecciones para decir que existe democracia en este país. Ya está escrita esa esa constitución, ya la tienen escrita. Hay más de dos o tres personas que han estado trabajando en eso. Les han pagado consultorías que incluso superarían los $90,000. Eso es lo que me cuenta la gente del propio gobierno. Ellos hablan de que van a evitar la dictadura. La dictadura ya la tenemos. Imaginen solamente para cerrar. ¿Por qué razón el señor Daniel Noboa ahora pide licencia para hacer campaña y no la pidió para ser candidato a la presidencia? Y para cerrar, le diría, John, que esta situación también se enlaza con un agotamiento y quizás un cansancio de la gente de ser llamado a elecciones cada año dos y tres veces y en esa lógica ver que el país no cambia. Y arrancar con lo que podría ser este ambiente medio hostil que se está llevando en el Ecuador. Se habla de muchas limitaciones, se habla de muchas restricciones que se tienen que hacer cuando uno está en campaña electoral, más aún cuando es autoridad. Pero estamos viviendo una monotonía o un escenario similar a lo que ya hemos visto en los últimos dos procesos electorales. La campaña del sí y la campaña del no en este momento. Equilibrio en el Ecuador para ya ir a tomar una decisión acertada este domingo, estimado Orlando. Buenas tardes, ¿cómo vamos? A la distancia, la verdad es que esta campaña se caracteriza fundamentalmente por una invasividad, si se cabe el término, una cosa muy invasiva por parte del gobierno que no se ve en las calles, pero sí se ve en redes sociales, se ve en ciertos sectores, se ve en algunas comunidades, en algunos sectores territoriales, digámoslo así, donde han entrado, sobre todo este fin de semana, con una fuerza inusitada, regalando de todo, comida, ropa, aceite, en provincia de Cotopaxi, del Chimborazo, en Imbabura. Es decir, una campaña que no se había visto antes, salvo la época en la que Alvarito Noboa, el padre del actual presidente, hacía campaña, pero lo hacía con su plata propia, es decir, con su plata, la plata de su bolsillo. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que lo que está pasando en redes sociales es increíblemente desastroso porque hay dos condiciones básicas que se han implementado. La primera es la verdad, es decir, no se habla de la verdad, se echa la culpa de toda la Constitución de Montecristi, que no tiene nada que ver en este asunto. Y segundo, el usar un lenguaje guerrerista, estigmatizador, estigmatizante, de criminalizar a quien se opone, de señalar que el que vota al no es delincuente, es cómplice de los narcos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso me parece terrible porque parecería que en este país de la única forma que se puede expresar uno es si está a favor del gobierno. Y creo que del otro lado, más bien con escasez de recursos y además con una creatividad enorme, los sectores que apoyan el no se han metido de lleno en la viralización de mensajes, de videos, de audios, de una serie de elementos audiovisuales y digitales que creo que le han dado una mejor caracterización. No digo que por eso vaya a ganar o perder, lo que digo es que es lo que está pasando. Y para cerrar, le diría, John, que esta situación también se enlaza con un agotamiento y quizás un cansancio de la gente de ser llamado a elecciones cada año dos y tres veces y en esa lógica ver que el país no cambia. Si se llama con el mismo discurso, de hoy en adelante vamos a cambiar, con la consulta va a cambiar, con la presidencia va a cambiar y ahora es con la nueva consulta, con la constituyente, y resulta que este fin de semana tenemos una masacre carcelaria que en el lenguaje del gobierno se suicidaron entre ellos los 31 presos, es decir, no cambia nada. Las crisis carcelarias vuelven, las masacres vuelven, el sicariato está ahí, la extorsión, las vacunas siguen y la situación de pobreza de este país todavía es mucho más agobiante. Pero aquí hay que tener un tema bastante claro en este caso, Orlando, porque es una pena, pero el relato le está ganando a la realidad, a lo que debería ser algo crítico. Por ejemplo,
Le voy a poner un ejemplo solo por hablar el tema este de las bases militares extranjeras. Si ahí dice que está prohibido, ¿cómo la Corte Constitucional deja pasar eso? Lo primero. Lo segundo, si ya se existe una estadística que te dice, oye, cosa fulana de tal, ya se la ha aplicado en otros lados, no es que sirve, entonces, a pesar de que la lógica está clara y los datos no mienten, ¿cómo es que el discurso comunicacional transformado y canalizado a través de la política logra impregnarse la gente a tal punto de decir, bueno, sí, posiblemente sea inconstitucional, pero yo quiero bases militares porque me gustaría vivir cerca de una base militar, porque ¿qué va a hacer que le roben a las bases militares extranjeras si están cerca de mi casa? Incluso yo vi un video que se estaba viralizando en redes sociales donde uno de los actores promotores del sí mencionaban que la gente, si es posible, que quieren hasta en cada barrio. Entonces, no sé cómo es que la lógica pierde fuerza con el relato político a través de la comunicación. Mira, John, aquí ha pasado un proceso bastante duro, bastante difícil, que ahora se lo está viviendo en Perú con fuerza, se lo va a vivir en adelante en Bolivia, y tiene que ver con un grado de enajenación psicológica, mediática y social que ha ocurrido en estos últimos años. Que, por ejemplo, hoy día, el diario La Hora titula diciendo que ya por fin se acabaron los subsidios a los combustibles, pero que no alcanza porque hay que acabar con el subsidio al seguro social. Es decir, esa campaña va a dar para que mañana el gobierno y las élites y todo el aparato mediático justifique eliminar el seguro social. ¿Por qué va a pasar eso? Porque ya se ha establecido una narrativa en los medios de comunicación que para eso tienen medios, para eso compran medios, para eso tienen periodistas, para eso compran periodistas, que van calentando el tema. Es decir, esta cosa de la militar viene desde la época que se suspendió y se acabó el convenio con la base de Manta, es decir, que todo se justificaría en contra de que exista en este país seguridad si es que no existen bases militares. Entonces, creo que eso tiene que ver con este tema. Dos, me parece que la exclusión, la marginación, la discriminación a las voces críticas, a las voces que de alguna manera hacen el contrarrelato, también forma parte de esta explicación. Yo tengo parientes que me dicen cosas que yo no las podía creer si me las decían hace 10 años, pero ahora me las dicen. Y les pregunto, ¿dónde fue que escuchaste eso? Ah, en el Coavisa, escuché en el Amazonas, escuché en la radio. Es decir, cuando les pregunto, pero eso sí es cierto, no es que lo dijo fulano de tal, que es una persona creíble. Me sacaron unos datos. Incluso, imagínense que esto es una cosa grave. El día de ayer circulaba un video, perdón, con un montaje de mi persona, mía, usando un reloj carísimo de $50,000, algo por el estilo, iba forzando mi voz diciendo que no quería las bases extranjeras aquí porque eso no impedía que el desarrollo de la guerrilla en el Ecuador. Una cosa absurda, totalmente absurda. Y cuando me pasaban, obviamente me pasa gente que me dice, oye, ¿por qué te estás expresando así? ¿Qué te pasa? ¿Por qué dices eso? Y les digo, si yo no soy ese. Han utilizado mi imagen, han utilizado mi voz, han hecho el montaje del reloj, han hecho el montaje de mi relato, aparentemente en contra de que se instalen bases militares porque de esa manera se podría aplacar el surgimiento de una guerrilla en este país. Entonces, sí hay una campaña muy poderosa, una campaña además, John, millonaria. No estamos hablando, exagerando ni haciendo hipérboles de ninguna naturaleza. Solamente el presidente de la República en una semana se gastó $120,000 según la página de transparencia de Facebook o de Meta. $120,000 en una semana es muchísima plata, sin contabilizar todas las otras cuentas que no podemos reunir a todas, pero me hacía el cálculo un amigo que sabe estas cosas y me decía que en los últimos 15 días se podrían haber gastado $5 millones en toda la campaña sumada, la del gobierno, la oficial, la no oficial y más las cuentas personales y particulares de cada uno de los actores políticos. Por lo tanto, esto no es ajeno a toda una campaña que lleva años y que en algunos sectores jóvenes, menores de 30 años, digamos, han tenido que soportar como parte de una realidad que está instalada en su imaginario. Ahora, Orlando, otro de los temas más que ha generado bastante división es que se ha logrado hacer que este tema de la consulta popular o las diferentes posturas, tanto de los sectores sociales, políticos, etcétera, incluso hasta de los profesionales, que porque están a favor del no, es decir, que están con el correísmo. Yo, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de los pocos. Hubo un caso en Loja, el tema del doctor Manzanillas, que en aquel entonces él denunciaba que incluso que en la época del correísmo le habían intentado hacer una sugerencia en una decisión judicial. Él salió, algunos problemas, luego volvió a resentarse y él prefirió salir. O sea, le estoy hablando de una persona que tiene unas líneas muy establecidas en contra del correísmo.
Y estuvo aquí, en lo del momento Loja, no solo él, la gran mayoría y uno de los mejores abogados de Loja, todos a favor de el no. ¿Por qué? Porque no quieren la reforma o el cambio a la constitución que obviamente está establecido en la pregunta de ¿a dónde quiero ir con todo esto? Que porque estás a favor de una postura, en el caso de los abogados, sería el colmo que un abogado que sepa de leyes esté en este caso dándole contrariedad a todo lo que ha aprendido en cuanto a su formación profesional, tienen una postura así y también los encasillan a ellos. Y hay mucha gente, vea, que aunque parezca absurdo, porque nosotros conocemos la historia de la mayoría de la gente, igual dice, ah, no, debe ser correísta. O sea, toda persona que está por el no es correísta. Entonces, ¿cómo hacer entender a la gente de que no es una postura política? Hay personas que están a favor de unas, en contra de otras, hay otras que dicen no, hay otras que dicen sí, pero ya ni se respeta la postura de la gente, sino se les tiene que etiquetar y ahí es donde viene esta polarización que lamentablemente nos ha llevado a una disputa sumamente fuerte entre dos partidos políticos en el Ecuador. Mire, aquí hay otro elemento que acota lo que estaba diciendo hace un momento. Ese proceso de enajenación que ha ocurrido en el Ecuador también está sentado en este clivaje correísmo-anticorreísmo. Se ha venido sustentando, el presidente de la República no gana porque tenga un programa de gobierno, no gana elecciones porque tenga un plan concreto, sino porque enarbola en bandera y se convierte en el abanderado del anticorreísmo, que suma a muchas personas todavía. Pero en esta lógica, yo he visto, he conversado, he entrevistado a personas que siendo anticorreístas no están de acuerdo con lo que está haciendo el presidente y tampoco están de acuerdo con la consulta popular. ¿Por qué? Ahí habría que tener dos explicaciones. La primera, porque efectivamente es lo que ya se ha dicho y que no puede convertirse en un lugar común. El darle al señor Novoa carta blanca para que haga lo que sea, incluso puede afectar a sectores empresariales, a sectores ambientalistas, a clase media que ha estado en contra del correísmo. Incluso en esta misma lógica de darle un cheque en blanco, implicaría que, por ejemplo, una constituyente de plenos poderes implique que no puedan participar en elecciones ni la Revolución Ciudadana, ni Pachacuti, ni cualquier otra organización, y que sean solamente ellos, con un partido comprado, con un partido inventado por ahí, los que puedan participar en las próximas elecciones para decir que existe democracia en este país. Esa es la primera dimensión. Y la segunda dimensión es que esta lógica de estigmatizar al adversario ha sido parte de una construcción que se está viviendo ahora, por ejemplo, en Bolivia. Acaba de decir el presidente Rodrigo Paz que ahora por fin va a haber un capitalismo para todos en Bolivia. Este señor Jerry que gobierna en el Perú dice que por fin se van los terroristas que gobernaron. Dina Boluarte era parte del terrorismo de Perú. Es decir, es una narrativa no solamente ecuatoriana, colombiana en su momento, sino también latinoamericana, que no está siendo manejada ni por Novoa precisamente, ni por Rodrigo Paz, ni por este señor Jerry, sino por unos aparatos transnacionales que están muy, pero muy preocupados por lo que está pasando en la geopolítica mundial y que tienen que instalar en América Latina una narrativa para que las transnacionales gobiernen cada uno de nuestros países. Y por eso el bombardeo impresionante que ocurrió en Buenos Aires y hace pocos días nada más atrás, también en la provincia de La Suay. ¿Por qué? Porque los que quieren gobernar estos países son las transnacionales y para que gobiernen las transnacionales necesitamos aparatos militares, discursos militaristas. Yo digo incluso un poco exagerando, quizás exagero, pero no sé si a lo largo del tiempo me darán la razón. Lo que estamos viviendo es el militarismo como fase superior del neoliberalismo. ¿Por qué? Porque los negocios no les van a funcionar y tienen un pavor a que China se expanda más, que les acabe con sus negocios. Eso explica eso. Si no, no tendríamos otra lógica aquí. Aquí habría cierta fachada de democracia si es que tuviéramos las mínimas condiciones para poder hacer una economía rentable, multilateral, de libre comercio con todo el mundo. Pero vamos a la parte pragmática también. Si ganara la consulta popular, por poner un ejemplo, la pregunta D, que es la número 4, no sirve de nada la uno, la 2 y la 3. O viceversa, es decir, si perdiera la D, entonces, bueno, se hablaría de que va a aplicarse al menos la A, la B y la C, que es un poco lo que muchos profesionales aquí en lo del momento Loja, y no solo lo digo yo, lo han caracterizado, que son las preguntas de relleno para el verdadero objetivo, que es la cuarta. Ahora, ¿de qué va a servir? La A, la B y la C, si es que termina ganando la D. Esa es la gran inquietud. Pero a ver, esta es una paradoja en la que nos han metido como una aporía para hablar en términos filosóficos, porque es hablar de lo que es imposible solamente si es que es posible lo imposible.
Voy a explicarme mejor. Si es que ganara la pregunta D sobre la constituyente, obviamente las tres restantes entran de cajón en la constituyente y podrían, por ejemplo, cambiar incluso esas tres preguntas. Podrían decir que no son solamente bases militares, sino que podrían establecerse destacamentos de la DEA, de la CIA en el Ecuador, por ejemplo. Podrían hacer cualquier cosa. Por eso es muy importante que la pregunta D sea vencida con el no. Porque eso frenaría lo que decía, uno, darle carta blanca al gobierno, dos, que puedan hacer lo que les dé la gana, por ejemplo, con el seguro social. Quienes nos siguen, quienes nos escuchan, saben perfectamente lo que implicaría destruir el seguro social campesino, el seguro social, que están diciendo que es un privilegio de unos pocos, lo cual no es cierto, no es cierto eso. Tres, toda la estructura institucional del actual Estado ecuatoriano para bien o para mal de algunos, más para bien para la mayoría, más para mal para unos pocos, implica ciertos controles, ciertos contrapesos democráticos, ciertas regulaciones, por ejemplo, para el enriquecimiento ilícito, para que las empresas paguen los impuestos, para que las empresas tengan un cierto grado de producción respetando el ambiente, para que la minería no sea de la manera que es actualmente, sin consulta previa, arrasando con la naturaleza. Es decir, hay unos niveles de control del actual Estado que con una constituyente al estilo Noboa y al estilo que quieren algunos, prácticamente sería obsoleta. Y de hecho, John, hay una cosa que es muy importante. Ya está escrita esa constituyente, esa constitución. Ya la tienen escrita. Hay más de dos o tres personas que han estado trabajando en eso. Les han pagado consultorías que incluso superarían los $90,000. Eso es lo que me cuenta la gente del propio gobierno. Hay un señor López de Guayaquil, que es editorialista, creo que del diario Expreso, que ya escribió dos o tres capítulos de la Constitución que ellos quieren hacer. El señor Alberto Acosta Burneo ya tiene prácticamente redactada con el señor Walter Espurri, tienen redactada la parte económica. Es decir, ellos en la práctica ya tienen hecha la Constitución y por eso hablan de 180 artículos, con lo cual desaparecerían cuatro o cinco capítulos muy importantes de la Constitución. Entonces, ¿por qué? Porque quieren ese tipo de militarismo, fase superior del neoliberalismo. Y eso creo que es muy y sumamente grave. Orlando, agradecerte por el espacio, quiero dejarte con tu mensaje final, pero sobre todo ese mensaje de comunicador a ciudadanía, porque no es lo mismo que yo pueda entrevistar en este caso a algún actor político que a una persona que ejerce la comunicación. ¿Y cuál es el llamado? El llamado de que la gente tenga ese principio básico de no solo de consumir, de entenderlo y de ver si es que es real o no, porque en la gran mayoría, al tener el WhatsApp como uno de los canales más fuertes en todo el mundo, incluso es un mundo diferente a Facebook y a las otras plataformas, que se vea bien lo que se está leyendo, porque es sumamente terrible cómo la desinformación ha terminado causando revuelos y hasta virando la tortilla de esta comida que en este caso están preparando. Tu mensaje final, Orlando, y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, John. Yo lo único que pediría es que la gente entienda lo que significa ser ciudadano. En este país, ser ciudadano tiene derechos, tiene oportunidades, tiene obligaciones sociales, legales, etcétera, etcétera, y no convertirse en un consumidor. El neoliberalismo lo que quiere es que seamos consumidores, gente para pagar y ser serviles al mercado, ser objeto del mercado para todo, es decir, incluso hasta para la vida personal, para la vida privada, para la vida social y hasta para la vida cultural. Por lo tanto, creo que ejercer el derecho de ciudadanía implica también informarse, prepararse, ser crítico, preguntar, formarse políticamente para entender lo que está jugándose en este país. Que sobre todo creo que lo que está en juego aquí es una democracia débil, etcétera, pero todavía es democracia. Ellos hablan de que van a evitar la dictadura ya la tenemos. Imaginen solamente para cerrar. ¿Por qué razón el señor Daniel Noboa ahora pide licencia para hacer campaña y no la pidió para ser candidato a la presidencia? Eso es una absoluta violación constitucional. Él tiene que hacer campaña con licencia. Y ahora, a qué rato le encargó la vicepresidencia a la señora Pinto? ¿Qué está haciendo la señora Pinto en este momento? ¿Qué decreto ha firmado la señora Pinto? Entonces no nos dejemos engañar, no nos dejemos arrastrar por la mentira, seamos más sensatos, más ciudadanos y más responsables.